tardes, casi buenas noches. Bueno, en nombre del CELS me gustaría darles la bienvenida para la inauguración de este seminario, de este encuentro que estamos coorganizando con el Woodrow Wilson Center. No es la primera vez que organizamos eventos, hay una larga historia de organización de eventos conjuntos. Y también contamos con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, con Ana San Juan, que viene apoyando temas de seguridad en la región. Así que para mí es un gusto estar junto con Cindy y con Ana María inaugurando este encuentro. Desde el CEDES también, este encuentro se inscribe en una serie de discusiones y debates que venimos dando. Ustedes conocen el trabajo del CEDES, que lleva muchísimos años, más de 20 años, trabajando temas de violencia institucional, de seguridad ciudadana, de reforma del sistema de seguridad. Este seminario en particular retoma algunas de las cuestiones y de los nudos que discutimos en un seminario también regional que hicimos el año pasado con muchos expertos y organizaciones de la región, y que básicamente se propone discutir cuáles son los principales temas en las discusiones sobre políticas de seguridad. Y me parece que el seminario este en particular recoge, y seguramente Cindy va a hablar un poco de eso, la idea de tener como mapeado la situación de distintas regiones o subregiones de América Latina, ya que los debates, por supuesto, no son los mismos, tienen algunos cruces, y los diagnósticos tampoco son los mismos, pero tienen algunos grados de similitudes, tienen diferencias. En el caso de Argentina, uno podría decir que hay varios debates que se están dando al mismo tiempo, y que sí hay algunas novedades desde hace un tiempo relativamente corto. Se ha puesto en pie como un nuevo paradigma, un paradigma distinto sobre la seguridad ciudadana al paradigma más tradicional de seguridad ciudadana asociada al manodurismo o a la demagogia punitiva. Hace ya un tiempo en Argentina se viene discutiendo un paradigma más asociado a una perspectiva democrática de la seguridad. El CELS forma parte de una plataforma que de alguna manera contribuyó también a promover ese debate de un modelo diferente de seguridad al modelo tradicional, que sí creo que tiene similitudes con varios países de América Latina. Lo que no quiere decir que en Argentina exista y esté vigente solo un modelo de seguridad democrática, sino más bien que está en pleno proceso de construcción. Y hoy por hoy me parece que coexisten dos modelos: el modelo tradicional de demagogia punitiva, de delegación de la seguridad en las fuerzas de seguridad, de la autonomía policial y de la falta de un gobierno de seguridad civil y político, de la falta de un gobierno civil de la seguridad, con un modelo incipiente que tiene cosas interesantes para discutir, que justamente pone en el centro de la escena a el gobierno civil de la seguridad, digamos, y a partir de ahí se desarrollan muchas cuestiones. Lo interesante me parece que se está dando aquí es que, por lo menos en el plano retórico, en el debate en Argentina, se ha avanzado o se ha elevado el piso sobre desde dónde se discute. Digamos, hoy es más difícil encontrar discursos absolutamente autoritarios como uno sí encontraba hace varios años, digamos, con candidatos diciendo que la solución era pegarle tiro a los delincuentes, o sea, en la inscripción, o sea, se inscriben en esta lógica de la mano dura, super mano dura, recontra mano dura. Hoy por hoy creo que, por lo menos a nivel de debate, a nivel discursivo, es más difícil encontrar ese tipo de posturas. De hecho, digamos, independientemente de los sectores, digamos, la clase política adscribe a
elementos democráticos de un modelo de seguridad. Y justamente la intención de organizaciones como el CELS, de otros actores, es discutir y ponerle y darle contenido a ese discurso teórico, digamos, o bajar ese discurso en políticas concretas, discutir a partir justamente de gestiones, de medidas y de políticas concretas para empezar a medir y tener como más diagnóstico certero sobre este modelo incipiente de la seguridad. Otra cuestión que a nosotros nos interesa particularmente es en el marco en el cual el CELS concibe su trabajo de defensa de derechos humanos y de incidencia en políticas públicas, es que un debate regional alimente el trabajo y las discusiones locales y nacionales, y que al mismo tiempo las políticas, los debates que se dan a nivel nacional alimenten los debates regionales. Me parece que es muy importante que haya un diálogo entre lo regional, en este caso, y lo local y lo regional, de ida y vuelta. Por último, a nosotros nos interesa particularmente en este encuentro que vamos a estar teniendo, es recuperar experiencias de gestión. Y el panel que viene justamente se trata de eso, digamos, distintas experiencias de gestión, tanto en Argentina con el reciente Ministerio de Seguridad, que ya lleva más de un año de gestión, la experiencia de Luis Eduardo Suárez en su gestión de hace ya algunos años en Brasil como secretario de Seguridad, y la gestión local de la seguridad con Orrego desde una perspectiva mucho más local. En ese sentido, justamente no se trata de discutir modelos más teóricos, sino también de a ver qué está pasando en distintos aspectos o cuál es la evaluación de los funcionarios que han tenido experiencias de gestión o que tienen experiencias de gestión, cuáles son los obstáculos que enfrentan, cuáles son los desafíos y de alguna manera también cuáles son los obstáculos, no tanto o no solo en la implementación de políticas, los obstáculos técnicos, pero también los obstáculos políticos, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas en Argentina, y debería decir que en muchos otros países de la región también, para avanzar en modelos de seguridad más democráticos, es justamente la necesidad de generar amplios consensos políticos, sociales, académicos que blinden de alguna manera propuestas y medidas y políticas de seguridad que puedan escaparle a la demagogia punitiva o a la demanda social de seguridad ciudadana de una manera intermitente y de una manera más coyuntural. Bueno, desde el CELS realmente queremos agradecer al Woodrow Wilson Center, a Cindy y a la Corporación Andina de Fomento, y para nosotros esta es una instancia más de discusión como tantas, así que esperemos que luego de acá salgan ideas que contribuyan a los otros actores que se están realizando en la región. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muy agradecida de poder compartir esta experiencia en la promoción de este debate con el CELS y con el Wilson Center, donde compartimos muchas ideas al respecto sobre el tema de cómo la seguridad ciudadana debe y puede fortalecer la democracia. Para nosotros es muy importante la promoción de este debate en la región, porque América Latina tiene 5 países en la lista de los 10 países con las más altas tasas de homicidio en el mundo, 2 países en Sudamérica y 3 países en Centroamérica. Por eso para nosotros la atención y el tratamiento de este problema de la seguridad ciudadana como un problema de desarrollo y como una epidemia que además está generando nuevas exclusiones sociales, porque el derecho a la seguridad se está convirtiendo en un derecho de privilegio
de aquellos que pueden pagar por su seguridad y vulnerabiliza más aún a los sectores sociales más desfavorecidos porque es un nuevo mecanismo de exclusión social. Nos parece muy importante poder hacer esta discusión también porque poder intercambiar ideas sobre innovaciones institucionales en nuestros países que desde muy altas tasas de homicidios deben tratar de recuperar la convivencia. En otras sociedades no han existido estas tasas que en algunos países como los nuestros estamos teniendo, y es necesario conocer con qué creatividad y qué abordaje se están llevando a cabo. Básicamente además porque en el Cono Sur, de los 5 países que se consideran, se llaman del Cono Sur, 4 de ellos tienen las tasas de homicidio más bajas del continente, de la región. Entonces es muy importante conocer qué han hecho estos países para evitar que sus tasas suban a los niveles que tienen otros países de América del Sur y de América Central y que comparten también los problemas de desarrollo que tenemos todos los países, conocer qué han hecho en estos países, qué fortalezas institucionales tienen aquí, que han impedido esa expansión epidémica de la violencia como existe lamentablemente en los países andinos y en Centroamérica. Y por último, la importancia del debate es que se están abriendo nuevas oportunidades. Se está abriendo una nueva oportunidad única en 3 décadas de discutir una nueva política de drogas en la región, una política alternativa de drogas que tiene algunas ramificaciones con el tema de seguridad y la violencia en muchas de nuestras ciudades. En segundo lugar, tenemos la posibilidad desde Sudamérica de buscar crear unos mecanismos regionales diferentes y novedosos para abordar el tema, como por ejemplo la posibilidad de crear en UNASUR un Consejo de Seguridad Ciudadana que se sume a los otros consejos que funcionan igualmente en UNASUR. Otro desafío que tenemos es discutir un problema que compartimos todos los países, que es que el 25% de los jóvenes de la región, estimados por la CEPAL en promedio, ni trabajan ni estudian, son los conocidos como los jóvenes niños. Y estos jóvenes que ya han salido de la pobreza, muchos de ellos, están sin hacer nada, y nuestra sociedad no estamos en capacidad de responder al inmenso desafío que significa la inclusión de estos jóvenes, tanto laboral como educativamente. Y por último, pero no de último, me parece que es hora de que ya se están abriendo tantas puertas en la región para discutir, podamos discutir un tema clave como lo es el control de las armas de fuego. Nosotros tenemos que discutir con la Unión Europea, que muchos países tienen la producción más alta de armas livianas, para que nos sigan mandando esas armas para acá, que son las armas, son el instrumento, obviamente no son la causa de la violencia, pero son el instrumento de muerte en muchos de los conflictos que tenemos, y ya es hora de que América Latina pueda trabajar frente a la Unión Europea y Estados Unidos políticas mucho más maduras de interrelacionamiento y de control de estos mecanismos. Por lo tanto, para nosotros es una excelente oportunidad de trabajar con todas las más prestigiosas instituciones del hemisferio en este tema, y esperamos que de este debate salgan conclusiones y propuestas muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un poco difícil seguir a esos dos porque voy a casi leer mis notas por falta de conocimiento muy de cerca del idioma. Muy buenas tardes a todos. Me complace mucho estar con todos ustedes, con amigos y colegas que yo trabajo y admirado por mucho tiempo. En nombre del Woodrow Wilson Center en Washington, quisiera agradecer a Gastón, a todos los organizadores del evento, de su equipo, a Carlos Basombrío de Perú, el director de nuestro proyecto sobre seguridad ciudadana, a Lucía Lambert de Chile, que fue la responsable principal en nombre del Wilson Center para la organización de este evento. Además, agradecemos a Ana María San Juan de la CAF y también una experta en el tema propiamente por el apoyo a esta iniciativa y otras sobre la seguridad ciudadana. Y finalmente, pero no menos, a Alan Stubbins de nuestras oficinas en Washington por su excelente apoyo para la preparación de este evento y todos los eventos del Wilson Center.
Como contó Ana María, esta reunión es parte de una serie de reuniones que estamos realizando en toda la región de América Latina sobre la seguridad ciudadana y las políticas públicas para mejorarla. Sabemos todos, gracias a las encuestas del Latinobarómetro, que la inseguridad y el crimen son las preocupaciones centrales de los ciudadanos de la región. Y en el Cono Sur, aquí representado por colegas tanto de la Argentina como de Brasil, Chile, del Uruguay, los niveles de crimen y violencia, como acaba de decir Ana María, son mucho menores que en otras partes del continente, especialmente comparados con países como México o Centroamérica. Pero las percepciones de la inseguridad son casi iguales. En el Uruguay, por ejemplo, según las encuestas, la percepción de la inseguridad es igual que en Guatemala, a pesar de las enormes diferencias en las tasas reales de homicidios principalmente y otros crímenes violentos. Estas actitudes y temores obviamente se convierten en temas relevantes para la política pública y para los políticos electos. Pero ¿cómo confrontar a la inseguridad? Como acaba de decir Gastón, hay varias ideas sobre cómo hacerlo, con medidas garantistas en el marco del fortalecimiento de la democracia, con instituciones modernas, eficaces, legítimas, o a través de medidas urgentes, más duras, excepcionales, basadas en una visión de que el exceso de la garantía para los delincuentes desprotege a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Nuestra reflexión esta tarde y mañana es para tratar de distinguir los mitos de las realidades y ofrecer propuestas concretas, cómo hacer compatible la eficacia en el combate al delito con el respeto a los derechos básicos de la población en democracia. No es un desafío menor, pero creo que contamos con un grupo de lujo, tanto esta tarde como mañana, para profundizar nuestro conocimiento del tema y de los proyectos de política pública para enfrentar la inseguridad. Gracias de nuevo a mis colegas aquí en la mesa, a los organizadores y a los destacados expertos que han venido de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, quienes nos acompañan en este esfuerzo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En representación del programa latinoamericano de los Wilson Center, voy a estar a cargo de la moderación de este panel, que tenemos 4 personas destacadísimas que van a abordar los temas planteados para esta reunión con una característica particular. Todos ellos tienen o han tenido, además de su formación académica, de sus conocimientos en el tema, experiencia pública concreta en la gestión de los problemas de seguridad, algunos de ellos en el pasado, otros en la actualidad, y van a organizar su reflexión tomando en cuenta creo que eso es un aporte muy interesante que va a enriquecer a todos esta noche. La idea es que hablen entre 15 y 20 minutos aproximadamente cada uno de ellos, y en combinación con los organizadores me han indicado el orden que más o menos se ha acordado para las presentaciones. En primer lugar va a hablar Milton Romaní. Él es embajador itinerante de Uruguay con misión especial para el tema de drogas y derechos humanos. Fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República de Uruguay, designado por el doctor Tabaré Vázquez y ratificado por el presidente Mujica hasta el 2011. Es licenciado en Psicología, ex docente de Psicopatología de la Universidad de la República de Uruguay, dirigente del Partido para la Victoria del Pueblo en el Frente Amplio. Estuvo exiliado en la Argentina entre 1973 y 1985 y fue colaborador del CELS desde su fundación en 1979
y hasta 1984. Le damos la bienvenida y le damos la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para mí es un honor compartir esta mesa con ustedes, pero permítanme hacer una reflexión de carácter muy personal y muy emotivo para mí. La invitación cursada por el Centro de Estudios Legales y Sociales no solo me honra, sino que me genera un cúmulo de sentimientos y de afectos que provienen de lo mejor de la lucha del pueblo argentino y de la solidaridad que recibimos mis compañeros, mi familia, cuando estuvimos refugiados, perseguidos y siendo víctimas de lo que hoy se conoce como Plan Cóndor. Porque cuando nos acercamos a Emilio Fermín Miñone, a Augusto Ponte McDonnell, a Nomira Bruna, al recordado Alfredo Galetti, nos acercamos pidiendo solidaridad y colaborando con denunciar una violación sistemática de los derechos humanos en algo que hasta esos momentos no se conocía, que era la coordinación represiva de todas las dictaduras. Entonces, estar acá hoy, para mí, con ustedes, invitados por el CEDES, es un acto de reparación de ustedes y mío, de mi familia y de mis compañeros desaparecidos que aún estamos buscando. Y el desafío de desplegar seguridad democrática, derechos humanos y política de drogas es un compromiso que tiene estos componentes irrenunciables. En el año 2005, a mí el CEDES, aprovechando este costado afectivo, me puso en la mesa de hoy y en la mesa de mañana. Entonces, voy a intentar repartir los temas. Entonces, hoy voy a intentar trasladar precisamente lo que fue el desafío de gestionar políticas de drogas en el Uruguay en un momento muy especial. Y quiero ir anotando algunas cosas porque son importantes. A mí me designa el doctor Tabaré Vázquez como secretario general de la Junta Nacional de Drogas, un organismo que, si bien se había creado en el año 98, no funcionaba como tal desde hacía mucho tiempo. El tema de drogas no estaba instalado en la agenda pública uruguaya. Le instaló el doctor Tabaré Vázquez en su discurso de asunción presidencial el 1 de marzo del año 2005. Digo esto porque las políticas de seguridad democrática, la de drogas y derechos humanos vinculados, de alguna manera es patrimonio del primer gobierno de izquierda que asume en el Uruguay después de 169 años de alternancia en el poder de los partidos llamados tradicionales, Partido Colorado y Partido Nacional. Eso es un hecho de impacto, novedoso para el Uruguay. Es decir, es novedoso ¿por qué? Porque de alguna manera fue un ensayo fundacional en muchos terrenos, fundamentalmente en la política de drogas. Yo creo que nosotros hicimos un aporte a un proyecto de seguridad democrática en el Uruguay y del gobierno de Tabaré Vázquez y ahora en el de Mujica, en ese contexto. También en un contexto que en el año 2004 Uruguay, después de la crisis del 2002, que no fue tan grandilocuente y bochinchera en el buen sentido de la palabra como lo sufrió Argentina, pero nuestra población en prácticamente un año duplicó los índices de población por debajo de la pobreza. En el año 2004 nosotros estamos en el 34,5% de población por debajo de la pobreza y en un 4,5-5% de la indigencia. Países hoy
oí a algunos panelistas, sigo haciendo anotaciones marginales, discúlpenme ustedes. El tema de la violencia. Uruguay, Argentina, Chile, de alguna manera Brasil, conocieron el estado de bienestar. Lo supieron conocer. De alguna manera, la relación del individuo y las conquistas sociales que se generaron con el estado de bienestar son conquistas que, a pesar de la tormenta neoliberal, de alguna manera fortalecieron institucionalmente y fortalecieron el sistema de valores de nuestras sociedades. Creo que por allí tendríamos que buscar algunas claves. ¿Cuál es? Cuando nosotros asumimos el tema drogas, decía, no estaba colocado en la agenda, tampoco estaba colocado en ninguno de los programas de los partidos políticos, ni siquiera del Frente Amplio, en los programas de gobierno. Sin embargo, se colocó rápidamente como el tema de seguridad dentro de la agenda pública, en parte porque había situaciones reales y en parte también porque fue un tema manipulado por la derecha y por grupos conservadores que quisieron utilizar eso como una política de hostigamiento al gobierno de izquierda. Digo esto porque ese tema, ese aspecto de los problemas políticos también hay que integrarlo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Pocas reformas legales tratándose del tema de drogas. Dijimos, no nos vamos a poner a reformar las leyes, porque teníamos algunas urgencias sociales. Para nosotros el fenómeno drogas es un fenómeno social complejo. No es ni un problema de seguridad, es un fenómeno social complejo de carácter multidimensional, y el bien a tutelar es el bien público, que compone la salud pública, que compone la seguridad ciudadana, que compone los vínculos entre hombres y mujeres. Y a pesar de este horizonte y de esta estrategia que nosotros denominamos verdaderamente integral y equilibrada entre la reducción de la oferta y reducción de la demanda, términos que no me convencen mucho porque están en una clave mercantil que no sé si da cuenta de un fenómeno social, pero así se expresan entre los drogólogos. Integrada también una política que integraba también las llamadas drogas ilícitas y drogas de circulación lícita, como el tabaco, el alcohol y el medicamento. Uruguay, con el gobierno de Tabaré Vázquez, fue uno de los principales países que instaló una política antitabáquica fuerte, contundente, que estaba centrada en el derecho de los terceros. Y colocamos, además del tema tabaco, tres prioridades para atender, porque es importante tener estrategias de largo plazo, análisis descriptivos que expliquen la violencia, que expliquen el fenómeno de las drogas. En nuestro país, obviamente, la vulnerabilidad social, la exclusión y la caída, esa que tuvimos en el 2002 de la pobreza, son factores explicativos. Ahora, los factores explicativos por sí solos no fijan la política. Por eso yo saludo esto de ver cómo trajimos a tierra algunos aspectos de los diagnósticos descriptivos que tenemos para ver si la estamos pegando o la estamos errando. Porque evidentemente que sigue siendo una deuda pendiente, fundamentalmente para las administraciones progresistas, el tema de la seguridad ciudadana y también el tema de drogas. Decía, instalamos como prioridad el tema alcohol, que siempre pasa invisible cuando tratamos políticas de drogas. Y los sistemas de fiscalización internacionales se dedican solamente a fiscalizar
las drogas ilícitas en base a las 3 convenciones. Pero pasamos por alto, y en Uruguay no quisimos pasar por alto, el efecto nocivo y dañino que tiene el consumo abusivo de alcohol. Recién ahora la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana lanzó una estrategia mundial para el uso nocivo. Y la incidencia que tiene el uso nocivo del alcohol en violencia doméstica, en accidentes de trabajo, en accidentes, es decir, en muertes concretas que generan inseguridad también, porque el tema de la inseguridad no está vinculado pura y exclusivamente a las tasas de homicidios. El tema de las violencias sociales tiene múltiples factores que cursan muchas veces invisibles. El tema del alcohol cursa en forma invisible, y enfrentar el tema alcohol, el tema uso nocivo de alcohol, invita a reflexionar los límites del prohibicionismo, lo importante que es gestionar las regulaciones, otro tipo de regulaciones que no sea la penal, e invita a enfrentarse a intereses económicos muy poderosos, pero costumbres, además, muy acendradas. No estamos proponiendo ni una ley seca, ni la prohibición total del alcohol, solo regular la forma de venta, de publicidad, etcétera, etcétera. No igual que el tabaco, sí parecido en cuanto a las regulaciones. Y el otro aspecto que nosotros le dimos prioridad era a la aparición de un nuevo patrón de consumo altamente asociado a un nuevo mercado creado por el narcotráfico, que es el consumo de pasta base de cocaína, llamado Paco, lo que son cocaínas fumables de poca prevalencia en la población general, pero de gran impacto social, fundamentalmente en los barrios más vulnerables. En el Uruguay la prevalencia de la pasta base es de 1,8. Sin embargo, cuando nosotros lo desagregamos en el cintural, donde, o casualidad, tenemos los mayores índices de desocupación juvenil, los mayores índices de vulnerabilidad social, eso trepa al 8% de consumo. Y está generalmente asociado al delito, no como factor explicativo. Nosotros hemos enfrentado, y creo que hay que enfrentar, una valoración reduccionista y simplificadora en drogas. La simplificación y el reduccionismo por todos los actores políticos es lo más frecuente, ¿no? Y decir que el problema de la inseguridad es un problema ocasionado por la droga es común, y yo diría no es tan así. No es un factor explicativo, explica un aspecto vinculados a los consumidores, ¿verdad? Después hay un aspecto de inseguridad que está vinculado al crimen organizado, que obviamente debe ser atendido con la aplicación de la ley. En Uruguay partimos y seguimos partiendo, y vamos a defender una consideración de la ley penal que no penaliza la tenencia para uso personal. La ley uruguaya dice que aquella persona que tenga una dosis razonable de sustancias psicoactivas que sea para consumo personal está eximido de esta ley, y la dosis razonable la considerará según convicción moral del juez que debe fundar el fallo. Eso quiere decir que el juez tiene potestades para definir, voy a poner los extremos, que una persona que no tiene antecedentes fue detenida con un ladrillo de marihuana, y solamente eso, y justifica que es para consumo personal, no está penalizado. En cambio, aquella persona que puede estar con una pequeña cantidad, pero le capturaron una balanza, le capturaron un celular donde tienen determinados contextos, el contexto de eso significa que está no para el consumo, porque todo el narcotraficante, nosotros tenemos un narcotraficante en una operación que hicimos sobre el fin
del 2010 con 2.000 kilos de cocaína en un yate que dijo, no, yo salí al baño fuera del barco, cuando vine tenía 2.000 kilos de cocaína. Digamos, pongo esto como ejemplo porque el argumento de que es para consumo personal siempre va a existir en este tipo de legislaciones. Por lo tanto, la convicción moral del juez no es lo que el juez quiera hacer o se le ocurra hacer o se le cante hacer, sino que debe fundarlo de acuerdo a los elementos contextuales que tenga. Algunos compañeros me dicen, insisto en esto porque yo sé que está en debate, algunos compañeros me dicen, bueno, pero tú sabes cómo son los jueces, cómo es. Bueno, pero nosotros no podemos hacer las leyes ajustadas a jueces malos o a una administración de justicia imperfecta. Nosotros tenemos que partir de la buena fe de que los jueces imparten justicia y que la administración de justicia es correcta. Si tenemos un problema de ese nivel, no podemos hacer las leyes de acuerdo a la imperfección o la mala fe de los jueces. La Junta Nacional de Drogas en el Uruguay, y el tercer aspecto que nosotros priorizamos y donde sí hicimos grandes reformas legislativas fue en el combate al lavado de activos. Uruguay fue plaza financiera durante mucho tiempo, paraíso fiscal, donde eso ya se terminó y donde nosotros consideramos que las sociedades anónimas financieras de inversión, todos los mecanismos por los cuales Uruguay se había convertido en una plaza interesante para lavar narcodólares, tenía que ser combatido, no solamente por combatir la espina dorsal del narcotráfico, sino porque había que dar una señal inequívoca de que en materia de drogas y narcotráfico no estábamos dispuestos solamente a combatir al pequeño traficante, sino que estábamos dispuestos a combatir a sectores vinculados a la economía formal del Uruguay. Y eso es un aspecto fundamental en todo aspecto de seguridad ciudadana y política de drogas mucho más. Nosotros nos cansábamos de repetir, acá va a caer, caiga quien caiga. Y durante mucho tiempo muchos agentes económicos, algunos de los cuales todavía siguen protestando, enfrentaron la política impositiva del Uruguay, que con la reforma impositiva desterramos las sociedades anónimas financieras de inversión, creamos la Secretaría Antilavado dentro de la Junta, creamos los juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado para darle herramientas de investigación, creamos una ley de sujetos obligados a remitir operaciones sospechosas a nivel financiero. Miren que Uruguay, estas son las cosas también que transitan en forma invisible. Y en el fenómeno de las drogas hay un tema que el problema de drogas es un problema de mercados ilícitos, pero que se sostiene, es una economía ilícita que se sostiene porque tiene grandes vínculos con la economía formal. Todos sabemos eso. Y todos sabemos que eso muchas veces nos enfrenta a otro de los pilares importantes que tiene el tema seguridad democrática y el tema drogas, que es la corrupción. Si no estamos dispuestos a denunciar y a hacer caer cualquier sombra de corrupción, pero no solamente la corrupción policial, la corrupción política también, porque los ejemplos en una era que yo denomino de vacío ético, donde existe cierta banalización del mal y del delito, es fundamental para ser confiable en las políticas. Hay un problema central y es que la ciudadanía no tiene confianza. Con el amigo Rodolfo Paternay integramos una comisión de preparación del programa del Frente Amplio actual que se llamaba Más confianza, más seguridad, más confianza. Porque el problema de una gestión compartida en materia de seguridad o de drogas es generar confianza en la ciudadanía para que la ciudadanía tome un rol protagónico en esto.
No, el Estado tiene que estar presente. Durante mucho tiempo en Uruguay también el Estado no estuvo presente. La cuarta prioridad que nosotros nos abocamos es garantizar el derecho a la salud de los adictos, que es un consumidor especial de los consumidores problemáticos. En esto existe siempre una confusión. La adicción es una forma de vincularse con la droga, pero los consumidores problemáticos de drogas, que no necesariamente son adictos, generan situaciones que deben ser atendidas desde la óptica de salud pública. Uruguay no tenía centros de atención en la salud pública, como tampoco tenía, y lo fuimos construyendo, los dispositivos a nivel escolar, a nivel del sistema educativo y del sistema laboral, donde surgen los problemas de consumo y donde hasta hace poco el único mecanismo que había era la expulsión del trabajador cuando se lo descubría, o del empleado cuando se lo descubría trabajando bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. Garantizar, pero cuando hablamos de garantizar el derecho a la salud, no significa pura y exclusivamente crear centros especializados. Nosotros la red de atención en salud la extendimos a los 3 niveles de atención, y con la reforma de la salud hicimos obligatoria la atención en el subsector privado, porque la tendencia general del sistema sanitario es a expulsar, a estigmatizar al consumidor de drogas como a otros problemas. Porque en esto tenemos un problema en drogas que es central. El estigma y la discriminación del consumidor de drogas es un fenómeno social que se da no solamente por efecto de las leyes, sino por una construcción social que hay que desmontarla con políticas públicas activas y promoviendo otra cultura de convivencia, y muchas veces ejerciendo el poder para la obligatoriedad de que la persona que tiene problemas con drogas debe ser atendida en el primer, en el segundo y en el tercer nivel de salud, tanto a nivel público como a nivel privado. Delegar ese tema es una obligación del Estado, que lo debe garantizar. Delegar ese tema hacia un sector terciario no siempre es lo mejor, y si se lo hace debe ser controlado por el Estado. Esto también son cosas que ocurren. Lo último que nosotros hicimos, y que yo creo que en esto hay cosas para aprender también para la gestión de la seguridad, fue lo que nosotros llamamos un enfoque comunitario, de tratamiento con base comunitario, con gestión local de todos los recursos en el tema de drogas. Nuestra intención, eso significa que hay que estar con dispositivos intermedios y con dispositivos de proximidad, con gente que no sean drogólogos, pero que recorran los barrios, los asentamientos, en una concepción de reducción de daños. No podemos pretender que poblaciones que están acostumbradas a consumir, el prerequisito para atenderlos sea que dejen de consumir. No, nosotros tenemos que sostener una atención con una cartera social lo suficientemente amplio, porque el que consume drogas no es el único problema que tiene consumir drogas. Los niños tienen problemas de trabajo, tienen problemas de motivación, tienen problemas de fractura social profunda. Y la fractura social profunda es el tema central que tenemos. Y las políticas de mano dura, recontra dura, como decía Gastón, lo único que hacen es profundizar esa fractura en una forma totalmente ineficiente. Los muchachos que están en vulnerabilidad y en exclusión social de hace mucho tiempo, discúlpenme la expresión, les importa 3 carajos
querramos disuadir con la fuerza. Al contrario, están más cerca de pedir que vengan porque ellos quieren el enfrentamiento, porque es lo que conocen. Lo que conocen es el garrote. No le venimos a dar nada nuevo. Por lo tanto, incrementar las penas o incrementar la mano dura, lo único que hace es profundizar la fractura y profundizar la escalada de violencia. Termino con esto. Yo he acuñado un concepto que vale para la política de drogas como para la política de seguridad. Yo creo que la gestión, me remito a la de drogas, yo denomino la gestión en drogas como una gestión de descentramiento positivo. Descentramiento quiere decir que tiene que salir de la mirada de la sustancia o del tema drogas, ampliar la mirada para el conjunto de problemas que son contextuales y que coinciden y por lo tanto apelar a los diversos recursos transversales para atender el problema de drogas. Si nosotros seguimos, si en el tema de drogas solamente hablamos de drogas, estamos perdidos. Eso es una verdad que nos da la clínica. Y por otro lado, no puede ser un descentramiento que el descentramiento no nos desentendemos del problema. Cuando digo positivo, digo de que hay que asumir las emergencias sociales que muchas veces pautan la agenda, asumirlas, resolverlas, pero no agotarse en la alarma y en la emergencia, que muchas veces son las que pautan la agenda. A tener gestión descentrada, atender la emergencia, no remitirse a la emergencia y responsabilidad compartida con distintas agencias y también con la sociedad organizada, fundamentalmente a nivel local, que significa compartir los distintos elementos de seguridad que hay o en un municipio, o en un departamento, o en el conjunto del país. Me quedo con Le agradezco mucho al director Romaní su intervención y sobre todo haber puesto desde el comienzo este tema que ahora es tan importante en toda América Latina, que es la discusión sobre el tema de drogas, cómo enfrentarlo y cómo está estrechamente vinculado al desarrollo criminal y quizás mucho más en otras subregiones de América Latina, incluso que en el sur. En particular, además, poner la discusión sobre el tema de la legalización de las drogas, que como ustedes saben ha entrado con mucha fuerza al debate latinoamericano, que ha sido incluso tema no consensual, pero tema ya emergiendo hasta en una cumbre, en la medida en que comienza a ser parte de una discusión sobre hasta qué punto el narcotráfico es posible de ser combatido en los sistemas actuales. Creo que hay muchos temas interesantes para las discusiones. En segundo lugar, tenemos el gusto de darle la palabra a Claudio Rego. Él es alcalde municipal de Peñalolén, en Santiago de Chile. Es abogado, es máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Ha sido ministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales de Chile. Actualmente es precandidato presidencial por la Concertación de Partidos por la Democracia y tiene varias publicaciones en su haber, entre ellas americalatina.gov, casos y tendencias en gobierno electoral. Un gusto de tenerlo en el panel. Bueno, muchas gracias al CEAL y también a Rodrigo Wilson por esta invitación. Encantado de poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Como se me pidió que hablara un poco desde la perspectiva local, eso es lo que intentaré realizar, sin perjuicio de lo cual me interesa hacer un par de reflexiones solamente sobre el tema regional de América Latina y también de Chile como país, para después entrar fundamentalmente al tema local. Me gusta a mí esta imagen de una orquesta para hablar de los temas de seguridad. Si hubiera tenido una caja de herramientas, la hubiera puesto ahí, porque me gusta.